Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Sean bienvenidos al programa Todo Desierto tiene su victoria. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente, ¿verdad? Aquí ante ustedes para poder aprender de lo maravilloso y de lo bueno y de lo lindo que Dios es y ha sido con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios ha sido maravilloso, sin igual. No hay cómo expresarnos ante Dios, ¿verdad? De lo maravilloso, lo bueno y lo lindo que Él ha sido para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a dar inicio en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 37. En el libro de Génesis, capítulo 37, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Vamos a orar. Amado Dios de gloria, maravilloso eres, Padre celestial. Tú eres bueno, Padre, por todo lo que tú has hecho en nosotros, por lo que tú nos has dado, por lo que nos vas a dar te agradecemos, y por lo que no nos vas a dar también te agradecemos, Señor. Guarda, bendice y protege nuestra entrada y nuestra salida. Que tu mano poderosa siempre esté con nosotros en todo momento, Padre. Y te pido en esta hora que mis palabras sean tus palabras, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a hablar acerca de un tema que me llamaba mucho la atención. Y meditaba hoy en la mañana acerca de este tema. Y también no solamente meditaba en unos puntos que vamos a hablar acerca del tema del precio del llamado. Voy a hablar, me llama la atención en cómo Dios llama a las personas, llama a jóvenes, hermanos y hermanas, ¿verdad? O sea, hermanos adultos. Quiero también compartir de ustedes una parte de mi testimonio en cómo Dios me llamó. Pero para poder empezar, ¿cómo empezó todo? Desde el vientre Dios nos marca. Desde el vientre podemos ver que Dios se fija en nosotros. Desde el vientre Dios ya tiene el futuro que Él tiene para nosotros en nuestras manos, en las manos de Él, ¿verdad? Y el futuro en sus manos, lo que nosotros estamos destinados de ser para Él, para honra y gloria de Él. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Aquí podemos ver que nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Aquí dice antes que Él nos formara, Él nos conoció. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando éramos niños, antes de dibujar un dibujo, antes de hacer un personaje, nosotros ya lo imaginamos cómo lo vamos a hacer. Nosotros ya lo imaginamos cómo le vamos a hacer los ojos, la boca, la nariz, todo, ¿verdad? Ya le imaginamos hasta la ropa y los colores que van a llevar. Ya nosotros ya lo conocimos desde nuestra imagen antes de formar el dibujo. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde el vientre Dios
nos marcó. Podemos ver en este versículo que Dios le estaba hablando al profeta Jeremías. Y de igual manera esta palabra queda para nosotros. Como les había dicho al principio, antes de un niño hacer un dibujo, lo imagina. Dios, antes de Él hacernos a nosotros, antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre, Él lo que hace es primero pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? Lo voy a hacer colocho, lo voy a hacer canche, lo voy a hacer pelo negro, lo voy a hacer moreno, blanco, zarco, etcétera, ¿verdad? Primero Dios piensa, imagina cómo Él nos va a crear, cómo Él nos va a hacer. De igual manera como conmigo, ¿verdad? Tal vez Él había dicho y decía, yo voy a hacer a Walfred de esta manera, lo voy a hacer moreno, pelo negro, pelo liso. Y Él, nuestro Dios, así como Él ha sido todopoderoso para poder formar, Él desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó, sexo masculino y femenino. Él hizo, Él creó. Pero no solamente Dios está en este asunto, sino que también el enemigo. De una vez el enemigo, cuando él ya sabe y está pensando que nosotros vamos a traer propósitos divinos a este mundo, el enemigo también va a venir con una marca. El Señor ya nos marcó, ya nos hizo, ya nos creó y nos forma durante 9 meses, ¿verdad? Como los 9 meses que están los niños en el vientre de la madre. Y el enemigo también empieza a hacer marcas, así como en las playeras, podemos ver en las playeras, ¿verdad? En las camisas, en los pantalones, que dice hecho en China, hecho en tal lugar, hecho aquí, hecho allá. Nosotros sabemos que estas playeras son hechas en tal lugar porque vienen con marca y vienen con nombre. El enemigo va a querer marcarnos, ¿verdad? El enemigo que ese es el diablo, ¿verdad? El Satanás. Él va a venir a querer también a deformar lo que ya Dios había hecho, ya lo que Dios había marcado. ¿En qué forma y en qué manera el enemigo va a venir a marcar? Hay muchas marcas de este mundo en esta manera. Como yo, ¿verdad? Como yo les había dicho que iba a contar parte de mi testimonio, cómo Dios me llamó. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo cuando jugaba muñecos, ¿verdad? Cuando jugaba juguetes, yo también me acuerdo que no sé si alguno de ustedes ha visto una caricatura que se llamaba Lo que el agua se llevó, ¿verdad? Son unos ratoncitos que salen ahí con unos sapos, ¿verdad? Una caricatura. Y yo me acuerdo que tenía el juguete de un ratón blanco que se miraba bien trajeado, con cadena y con anillo. Yo tenía ese muñeco y a mí me gustaba usar ese muñeco como forma de líder, porque se miraba bien vestido. Me gustaba ponerlo adelante de un montón de muñecos y él se expresaba y él hablaba como si fuera un alcalde, un presidente, como un líder. Él hablaba y él se expresaba y a mí me llamaba mucho la atención. También me acuerdo que yo me juntaba con niños y les hablaba de Dios. Y yo decía, yo quiero ser un predicador. Yo quiero predicar la palabra de Dios. A mí me gustaría hablar a las personas, me gustaría predicar en las iglesias. Me llamaba la atención, yo ya venía con esa mentalidad, ya venía con ese crecimiento en lo que conforme mi infancia iba creciendo. También los sábados, yo me acuerdo que yo hacía unas cosas con unos primos y unos amigos, ¿verdad? Hacíamos tarde de diversiones, yo hacía juegos, les predicaba, les hablaba de las cosas de Dios. Yo era el que me dirigía a todo, pero yo deseaba ser un predicador. Yo miraba ese sueño imposible, megamente imposible. No lo miraba, pero desde el vientre ya Dios traía eso para mí. Pero el enemigo, ¿cómo vio que yo tenía potencial? Y el enemigo, eso es lo que va a ver en usted. El enemigo va a ver el potencial que usted tiene de parte de Dios. Y el enemigo de una manera u otra va a querer venir a poder robarle
ese potencial y le va a venir a poner una marca. Hoy en este mundo podemos ver que hay un montón de personas afuera de parte de Dios practicando en diversidad de cosas. Por respeto, ¿verdad? Yo no voy a decir nombres de las cosas, pero podemos ver, ¿verdad?, que en este mundo se manejan un montón de cosas. Y así es el enemigo. Va a venir a poner una marca en tu vida. Cuando él vea que lo que tú quieres hacer para Dios, el enemigo va a querer venir a poner una marca para derrumbar la identidad que Dios ha puesto en ti. Y va a querer venir creciendo en el proceso. Cuando yo venía creciendo en el proceso, yo estaba como antes, en un pie afuera y un pie adentro. Practicaba el pecado y practicaba lo espiritual. El enemigo me tenía cegado. Pero yo siempre deseaba, ¿verdad?, ser y llegar a ser un predicador. De igual manera con ustedes, con sus vidas puede pasar. El enemigo les va a poner una marca, pero dentro de ustedes van a hacer algo, van a querer hacer algo para Dios, van a querer tal vez ser cantantes para Dios, evangelistas, misioneros, pastores, predicadores, maestros para niños, pero siempre van a estar practicando el pecado, porque el enemigo los va a tener confundidos. Durante el crecimiento en el proceso, ¿verdad?, podemos ver aquí en la historia de José que él iba creciendo, pero durante iba creciendo él no entendía ni sabía del por qué, la causa de los sueños. Y de repente, ¿verdad?, él le contaba a sus hermanos, a su padre, y ellos incrédulos: ¿qué tú crees que nosotros vamos a venir ante ti y nos vamos a postrar ante ti, a adorarte? Que tú estás loco, José. Tú no vales nada. Tú no eres nada. Tú solo eres este cuidador de ovejas de nuestro padre. Allá es donde tú perteneces. Allá. Pero muchas veces nosotros, en el mundo espiritual, en lo loco que nosotros podemos ver, en lo loco espiritual, podemos imaginarnos tal vez nosotros en algo. José no se imaginaba que él iba a llegar a ser un gobernador de Egipto. No se imaginaba que el sueño se iba a cumplir. Muchas veces nosotros podemos tener sueños delante de Dios, pero el proceso, en el crecimiento, el enemigo va a querer robar esos sueños y de una manera u otra va a querer matar ese sueño. ¿Y cómo va a poder matar ese sueño? ¿Qué pasó con José? Fue vendido por sus hermanos. Tal vez en el pozo él gritaba: hermanos, sáquenme de aquí, hermanos, por favor sáquenme, no me hagan esto, ustedes son mis hermanos. José gritaba, tal vez lloraba. La Biblia no especifica puntos, pero José tal vez lloraba y gritaba: hermanos, sáquenme, ¿por qué me están haciendo esto? El crecimiento en el proceso José pasó, fue vendido por sus hermanos. Le mintieron al padre, le quitaron la túnica y mataron a una oveja de su padre para agarrar la sangre y mancharlo. Engañaron al padre. Conocemos muy bien la historia. José llegó a Egipto, fue un servidor de Potifar, lo acusaron de violador, se fue metido a la cárcel. Durante el crecimiento en el proceso él pasó de todo. Pero me puedo imaginar y pensar yo: José no se desanimó. José se desanimó. José no lloraba. Tal vez tenía sus momentos, a horas lloraba. Tal vez tenía esos momentos donde él decía: tal vez yo no quiero estar aquí, Señor, llévame, quítame la vida. Tal vez José tenía unos momentos en el crecimiento, en el proceso, donde él ya no quería saber absolutamente nada. De igual manera, yo les puedo contar, en el crecimiento, en el proceso, yo pasé de todo. El enemigo quiso arrebatar mi vida como muchas veces. Yo también quise tentar con mi vida muchas veces. Yo no podía entender ni comprender el por qué. Yo anhelaba ser un predicador, pero yo decía: ¿cómo voy a llegar a ser un predicador yo? O sea, yo
no creo que yo llegue a ser un predicador, yo quiero hacer esto, pero no creo que yo llegue a semejante cosa. Pero durante el transcurso del crecimiento en el proceso, el enemigo siempre estuvo ahí también, porque el enemigo no duerme. El enemigo de una manera u otra va a querer matar el propósito divino que Dios va a tener en tu vida, que Dios tiene en tu vida. El enemigo siempre va a querer derrotarte. El enemigo siempre va a querer matar tu sueño. Pero Dios no nos deja solos. El enemigo empieza a atacar y atacar y atacar nuestra vida. Llega a atacar nuestra mente, con nuestro corazón, con deseos, con un montón de cosas, etcétera, y un montón de cosas. El enemigo va a empezar a atacar y atacar y atacar hasta que te saque de la iglesia, hasta que te va a sacar del propósito divino de Dios. Pero lo bueno y lo maravilloso de Dios, que si tú ya estás marcado por Dios y tú estás fuera de Dios, no va a haber muerte para tu anhelo y tu deseo que tú tengas para Dios. No va a haber muerte para el sueño que tú tengas para Dios. No va a haber muerte para lo que tú quieras anhelar a hacer durante tal vez 10, 15 años más adelante. El enemigo va a empezar a atacar. Yo pasé desprecios, pasé bullying en la escuela, en muchos lugares. El enemigo de una manera u otra también tu vida, él va a querer marcarte con desprecios, con rechazos, con bullying. Quítate la vida, no sirve, no haces nada, tú estás aquí de por gusto, porque el enemigo ya conoce el futuro que Dios tiene para ti. Y como el enemigo no quiere que tú llegues a ese futuro, de una manera u otra, él va a querer quitarte del camino. De una manera u otra, él va a querer arrebatar tu vida, ese sueño, ese anhelo. Procesos ante el crecimiento espiritual, cuando nosotros también estamos orando, buscando a Dios, ayunando, vigilando, haciendo todas las cosas que tienen que venir de parte de Dios. Nosotros estamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Estamos en ese crecimiento. Ya todos conocen mi testimonio, mi vida, ¿verdad? Dios me llevó al norte. Allá Dios trató con mi vida espiritual. Allá empecé a crecer espiritualmente. Pero el enemigo no se quedó aquí en Guatemala, sino que también el enemigo llegó allá. Iba durante el transcurso del camino de mi proceso. El enemigo también iba ahí. Porque siempre de una manera el enemigo va a querer arrebatar el sueño. Durante el crecimiento espiritual nosotros vamos a ver muchas cosas que Dios va a querer venir a hacer en nuestra vida. Nos va a hablar a través de sueños. Estando ya en Estados Unidos, yo soñaba que yo venía y predicaba aquí en la iglesia donde yo asistía. Yo predicaba, yo decía, ¿qué voy a hacer? Ir allá a la iglesia a predicar yo. Esas son tonteras, decía yo, ¿verdad? Cuando yo soñaba, porque yo soñaba y me miraba predicando. Yo me miraba que yo regresaba a la iglesia. Pero yo cuando despertaba y suspiraba. Yo aquí estoy todavía, no estoy en Guatemala, decía yo. Pero Dios siempre estaba ahí. Dios de una manera u otra te va a hacer sentir en tu corazón, a través de sueños, pensamientos, qué es lo que Él quiere en tu vida. No te extrañes si te miras predicando, no te extrañes si te miras cantando o en las naciones. Son sueños que más a futuro se pueden cumplir en tu vida. Y estando yo allá, ¿verdad? Yo tenía encuentros espirituales con Dios, pero el enemigo siempre quería venir a atacar de una manera u otra mi vida. Quería matar el propósito, el precio del llamado. Lo hacen fácil. José, que tuvo que haber sido el preso para el llamado, tuvo que haber pasado todo. El llamado es servir a Dios. Y ataques del enemigo por el llamado, ¿verdad? Podemos ver muchas cosas en el precio del llamado. Vamos a ver aquí unos puntos. ¿Qué traen las causas del llamado? Las causas del llamado traen. Te van a juzgar. Te van a juzgar. Van a juzgar de donde Dios, de donde tú eres, de donde tú estás, de donde tú estabas, de donde tú estuviste.
te van a juzgar. Si te miran haciendo algo para Dios, que tú no puedes hacer esto para Dios porque estás sucio, estás inmundo, estás impuro, eres un pecador. Tú no puedes hacer esto porque eres menor de edad, pero tú ya lo estás deseando hacer para Dios. Tú no puedes llegar a hacer algo para Dios porque mira todo lo que tú has hecho. Es cierto, ¿verdad? Que tal vez en nuestro momento, cuando el enemigo nos tenía cegados, posiblemente hacíamos cosas indebidas, ¿verdad? Que no eran de parte de Dios. Tal vez el enemigo de una manera u otra va a usar a personas para juzgarte, para señalarte. Estás tratando de levantarte fuertemente espiritualmente, estás tratando de ayunar más, estás tratando de vigilar más para Dios, estás tratando de hacer muchas cosas para Dios, pero lo que traen las causas del llamado es juzgar. ¿Quién más trae las causas de un llamado? Lágrimas. Tal vez de tanto que ya no aguantas, que ya no soportas, que ya no sabes qué hacer, que ya este mundo cruel ha hecho y deshecho contigo. Tal vez te han señalado, te han juzgado, te han criticado, te han machucado, te han pisoteado, te han apuñalado por la espalda, han hecho etcétera contigo. Y lloras. Lo que yo me pongo a pensar y lo que yo digo es que si la almohada pudiera hablar, si la almohada hablara, dijera cuántas lágrimas hemos derramado. Tal vez no sé, llega a las 11, 11:30, 12, 12:30, llorando, Señor, quítame la vida. Señor, ya no quiero estar aquí. Señor, mira lo que estoy pasando. Me estoy ahogando un vaso de agua. Siento que este proceso no va a acabar nunca. Siento que ya no voy a poder ni siquiera respirar. No puedo respirar de tanta opresión. Ya no sé qué hacer, Señor. Y las lágrimas brotan y brotan y brotan. Y la almohada, si hablara, como le decía, dijera cuántas lágrimas han caído encima de la almohada. Lágrimas de dolor, de sufrimiento, de muchas cosas. Lágrimas de un ser querido que tal vez que tú le confiaste, es algo que tú te abriste con el corazón, le contaste porque necesitaba desahogarte. Al darte la vuelta ya lo sabe medio mundo. Procesos que dan dolor, en el dolor que duele, esto duele, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Señor, ten misericordia, por favor. También problemas críticas. Nadie cree en tu llamado. Las pruebas, desiertos, soledad y la familia no creerá en ti. Aquí podemos ver en el libro de José, en lo que habíamos hablado anteriormente, que José soñó, tuvo 2 sueños, se lo contó a su padre, a sus hermanos, y aún su familia no creyó en su llamado. No creyó en su llamado. Pero las causas del llamado no solamente traen estos puntos, son más puntos. Pero hay causas del llamado donde nosotros tal vez podemos decir, ustedes me pueden ver aquí predicando y dándolo todo para Dios. Yo antes de que yo predicara, yo miraba evangelistas ser usados por Dios grandemente. Yo miraba pastores usados por Dios grandemente. Yo los miraba que todo les iba bien, todo era bonito, agradable y perfecto con Dios. ¡Wow! ¡Qué calidad! ¿Cómo se mira eso? ¡Qué palabra la que lleva! ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Pero yo me trataba de hablar con algunos. Miren cómo era su llamado, ¿verdad? Cómo fue que es su llamado, cómo es que ha sido usado por Dios, cómo es que ha sido lleno por Dios, cómo es que él ha podido usar, ellos han podido salir. Y Dios me dijo, si yo te contara, no me creeras. Cuando yo empecé a predicar, empecé a vivir procesos donde yo dije, una vez dije, y me gustó esa frase, que a mí como Dios cuando libertó a Israel, Dios libertó al pueblo de Israel, pero no les contó el proceso que iban a pasar para llegar a la tierra prometida.
Dios me dio el llamado, Dios da el llamado, dije, pero no va a contar el proceso que vas a pasar durante el transcurso del llamado, porque nosotros no vamos a querer seguir más. Si Dios a mí me hubiera contado, vas a pasar esto, vas a vivir esto, vas a ser traicionado, despreciado y esto y esto y esto, si yo te doy este llamado. Dios no me dijo así. Dios me llamó, me habló y dijo que me iba a levantar, pero no me dijo nada. Porque si Dios te dice a ti, te voy a hacer predicador, te voy a dar 5 talentos, 5 dones, te voy a llevar a las naciones, pero vas a tener que pasar esto, vivir esto, traspasar esto y esto y esto, tal vez digamos no gracias, entonces no me des nada, mejor me quedo aquí donde estoy, todo bien. El precio del llamado, todo lo que trae el precio del llamado, trae muchas cosas que ahora yo puedo entender. Muchas veces yo me he querido rendir, muchas veces yo he querido tirar la toalla, muchas veces yo me he querido, ya no he querido predicar, ya no he querido seguir adelante, dando verdad de la palabra, pero algo no me deja porque yo he sentido el llamado, yo he sentido que a mí me nace y anhelo y deseo, me encanta. Muchas veces, tiempo atrás, cuando tal vez tardaba 3 meses sin predicar, yo miraba a otros predicando y yo decía, qué bonito se mira, qué bonito. Pero muchas veces el precio del llamado, las causas del llamado son terribles y uno no quiere seguir adelante por las cosas que se puede vivir y se puede pasar. Habrá momentos en que ya no vas a querer seguir adelante, ya no vas a querer seguir congregándote, ya no vas a querer renunciar, perdón. Habrá momentos donde ya no vas a querer orar y le dices a Dios tantos, así como yo le decía a Dios, tantos jóvenes que hay en el mundo, ¿por qué te fijaste en mí? Tantos jóvenes que tú le puedes dar mi amado y tú se los puedes dar a ellos y buscar otro mejor. ¿Y por qué yo? Muchas veces nosotros nos hacemos incapaces. Ya no vamos a querer avanzar y vamos a querer tirar todo a la borda. Vamos a querer renunciar. Ya no vamos a querer. Ahora otro punto y final. ¿Quién te llamó? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dice Sutano, Mengano, nos dejamos llevar por lo que nos dice Perengano y nos dejamos llevar por lo que nos dicen los tíos, los primos, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién te llamó? Ahora quiero llegar a este punto. ¿Quién te llamó? ¿El que te juzga? ¿El que te critica? ¿El que te señala? ¿El que te menosprecia? ¿El que no cree en tu llamado? ¿El que no cree en ti? ¿El que te machuca y el que te apuñala por la espalda? ¿Él te llamó? Cuando Dios llama a alguien es porque a Él le place. Y nadie se puede oponer a lo que Dios quiera contigo. Si a Dios le plació llamarme a mí, nadie se puede oponer a lo que Dios quiera hacer conmigo porque Dios me llamó. Aquí al final, Dios conoce tu potencial y tu deseo de servirle. Dios conoce nuestro potencial y nuestro deseo de servirle. Dios conoce lo que nosotros queremos hacer para Él. Y Él, de una manera u otra, Él nos va a cumplir lo que nosotros queremos hacer para Él, porque es para bien. Aquí hay una cita bíblica, en 1 Samuel, capítulo 16. Solo les voy a decir aquí el punto. Dice, donde David, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Aquí hay otro punto, ya conocemos la historia. Samuel llegó a la casa de, si no estoy mal, se llama Elí, el papá de David. Conocemos la historia. Samuel llegó a la casa
a buscar al nuevo rey. Pasó el primero, fortachón, tal vez guapo, elegante, qué sé yo, todo musculoso y cuadrado. He aquí delante de mí el siervo de Dios. Samuel todo confundido. Pero Dios le dijo: no te dejes llevar por lo que miras, porque yo miro el corazón. Qué engañoso, tal vez unos grandes músculos, pechos cuadrados, etcétera. Qué engañoso pudo haber sido. Pero el corazón tal vez estaba podrido delante de Dios. David fue llamado delante de sus hermanos. Pasaron uno por uno. Ve aquí, porque a Dios le había dicho: este no es. O sea que sí, ese no es. Pero tú me dijiste, Dios, que es un hijo de este hombre. Entonces, ¿quién es? Por eso le dijo al hombre: ¿estos son todos tus hijos? Le dijo Samuel al papá de David. ¿Estos son todos tus hijos? No, falta uno. ¿Dónde está? Cuidando las ovejas. Qué casualidad que también José cuidaba las ovejas de su padre, a lo lejos, mientras que sus hermanos estaban en el campamento. Dios va a llamar a los que estamos lejos. Yo donde estaba antes que todos me conocieran, un joven despreciado, señalado, juzgado, criticado, pecador, etcétera, a un lado. Pero a pesar de todo, Dios le plació llamarme a mí. Así que tú, si tú estás, saber dónde, y Dios ya se fijó en ti, no hay problema. Si Dios ya puso la mirada en ti, ya estás marcado por Dios. Pero llamaron a David: no lo vamos a sentar a la mesa hasta que venga el otro muchacho. Llegó, he aquí, úngelo, lo ungió. También en la Biblia podemos ver los llamados que Dios hace a jóvenes y personas incapaces, desechados aún por sus hermanos. También está Jonás el desobediente, Sansón el imprudente, Moisés el tartamudo. Hay muchos hombres de la Biblia, antes de ser llamados por Dios, eran despreciados, eran señalados. Antes de que Dios los llamara, antes de que Dios los purificara, antes de que Dios los trajera a hacer la obra, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿A dónde estaban? El precio del llamado. Cuando ellos fueron llamados, no sabían lo que iban a pasar, solamente Dios. David no sabía que iba a adulterar y a cometer asesinato. José no sabía que todo lo que iba a pasar. Jonás no sabía que se le iba a comer un gran pez, porque la Biblia dice un gran pez. No se sabe si es ballena o saber qué será, pero la Biblia habla de un gran pez. Moisés no sabía que iba a tener un pueblo rebelde, iba a pasar